Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alessandro, la mayoría me conoce y el día de hoy vamos a hablar de nuevo de un tema que me apasiona un montón. Ya lo tratamos para el seminario desde un punto de vista, pero ahorita lo quise emplear un poquito más, que es de la educación y de su correcta aplicación. Entonces, pues en este caso teníamos un proyecto de una feria científica y pues yo elegí el tema de la educación en ciencias en Guatemala. Por ciencias me refiero a todo el mundo de las ciencias exactas. Hablemos de matemática, hablemos de estadística, hablemos de física, de química, de biología, de educación física incluso. Hablemos de todo este conjunto de materias sumamente importantes que a veces son muy pésimamente mal implementadas. ¿Ok? Entonces, pues iniciemos diciendo que hay una frase que me gusta mucho que dice que no hay rama de las matemáticas, por muy abstracta que sea, que no se pueda aplicar en la vida real. Y realmente esta frase me gustó mucho porque va mucho de la mano con lo que yo les vengo a contar o a plantear hoy. Bueno, el día de hoy les vengo a contar un poquito de cómo implementar de una manera correcta todas las ciencias, perdón. Y empecemos por las matemáticas. Ok, creo que el 90% de la población, eso no es un cálculo estadístico, es algo que yo me imagino, no nos gustan las matemáticas. Pero en general no es que no nos gusten, es que simplemente o no las entendemos o nos parecen demasiado complejas. Pero esto no quiere decir que necesariamente sea una rama de la que no podamos aprender. Entonces, primero que nada, tal vez ustedes se preguntaban por qué tan chapín el fondo. No hay una razón en específico, solo quería inventar un poquito y pues como recién acaban de salir las fiestas patrias, pues por eso. Pero bueno, ya metiéndonos en la materia que nos corresponde. Como les decía, muchas veces no es que las matemáticas no nos gustan, es que simplemente no les entendemos. Y para esto tenemos que hablar que primero todo viene de raíz desde el sistema. El sistema está pésimamente mal elaborado. Necesitamos una reforma en todas las áreas. Sé que no nos vamos a meter en esto porque no tiene nada que ver con las ciencias, pero el área de letras también está mal, la filosofía, lengua y literatura, las artes, el deporte, está pésimamente estructurado el sistema. Y en matemáticas, ¿qué es lo que yo propongo? Bien, primero definamos que muchas personas dicen que el trabajo de un alumno es solamente estudiar, pero lo decimos como si fuera algo simple. Pero recordemos que un alumno sigue siendo un ser humano que necesita dormir 8 horas, que necesita comer 3 veces al día y que obviamente por problemas sociales de Guatemala tal vez temas como la nutrición o eso no se cumplan a cabalidad, pero hay muchas veces que no, los maestros no se recuerdan que uno de los derechos también de niños, jóvenes, adultos, de todas personas es el derecho a la recreación. Yo creo que en la mayoría de trabajos, porque hay algunos trabajos que sí les consumen bastante tiempo, pero en la mayoría de trabajos se trabaja 8 horas, tú vas a la oficina, sales de oficina y ahí se terminó tu trabajo. Sin embargo, para los estudiantes sales de las clases a hacer tareas en tu casa. Entonces creo que de aquí tenemos que partir. Les metemos tanto contenido a los alumnos que realmente se terminan abrumando, terminan teniendo demasiadas cosas en la cabeza y terminan sin aprender nada. Muy bien, entonces, ¿qué propongo yo? Iniciemos por el sector preprimaria. Conozco niños en la preprimaria que ya es quien enseña a multiplicar. Señores, son niños, son bebés prácticamente. 6 años están en preprimaria, 6, 5, 4 años. La preprimaria debe ser una época de adaptación escolar, debe ser una época para que los niños puedan ir, jugar con sus amigos, aprender a convivir con las personas, aprender a no pegarle a sus compañeros, aprender valores, aprender principios, aprender a relacionarse con el entorno, tener algunos inicios de aprestamiento, algunos inicios de lectoescritura, pero no para enseñarles a multiplicar. Creo que sí se deben dar principios matemáticos a los niños, pero sin olvidar que siguen siendo niños. Enseñarles a conocer los números, el 1, el 2, el 3, el 4. Eso está bien. Incluso enseñarle algunas sumas y restas simples está bastante bien, pero sin olvidar que ellos tienen el derecho a jugar, no tienen que llevar 200 tareas a su casa porque siguen siendo niños pequeños. Bueno,
Luego pasemos con primaria, y es que ya porque están en primaria se cree que básicamente ya dejaron de ser niños, y no, esto no está ni cerca de ser cierto. Conozco a niños de sexto a los que aún les gusta jugar, les gusta divertirse, y a pesar de tener 12, 11 años, porque incluso ahí apenas están entrando en la etapa de la pubertad. Entonces tampoco podemos que exigirle a un niño de primaria que salga sabiendo más que Einstein. Entonces, ¿qué es lo que propongo yo? Dentro del sector primario lo que se debería priorizar es el aprendizaje de aritmética. ¿A qué me refiero? Solamente sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, potencias, raíces, de decimales, negativos, fracciones y ya. Solamente centrarse en eso. ¿Y saben qué pasa? Yo conozco a niños que están saliendo de sexto primaria. Recordemos que en los lugares públicos estamos hablando de salones con 40 alumnos. Entonces conozco niños que están saliendo de sexto primaria sin siquiera saber multiplicar bien, sin siquiera saber sumar bien. ¿Y qué pasa con esto? Que luego entran a básicos y les quieren llenar de contenido, y esto es totalmente contraproducente, porque el maestro de básicos tiene que arreglar lo que se hizo mal 6 años atrás en 3 años, y no lo va a hacer. Lo que va a hacer es obligarle al niño a que vaya viendo cómo va probando, y sí, tal vez al ponerlo a resolver unas ecuaciones cuánticas súper complicadas al menos aprenda a multiplicar, pero definitivamente no va a aprender esas ecuaciones cuántica súper complicada. Entonces, para enseñarle en la primaria se tendría que priorizar solamente aritmética, dejar afuera temas que se les dan como teoría de conjuntos, principios de estadística, sistemas de numeración. Todo eso puede esperar. Igual la primaria es para enseñar conocimientos primarios, cosas básicas. Entonces, lo que es imprescindible para los niños para la vida son las 4 operaciones principales, y también pues el que aprendan fracciones, decimales, y eso es base matemática para toda su vida. Y recordemos que si algo no se aprende bien de raíz, va a costar mucho componerlo. Como es el dicho, árbol que crece torcido nunca su tronco endereza, y esto aplica para la educación. Si los niños inician aprendiendo mal, va a ser difícil que en la universidad se pueda corregir algo. Ok, ahora en básicos, ¿qué es lo que propongo que aprendan? Que ahí aprendan todo lo que se les enseñaba en primaria, que eran cosas tal vez un poco, aunque necesarias, tal vez no indispensables. Por ejemplo, se les podría enseñar teoría de conjuntos, alguna iniciación a estadística, todos los sistemas de numeración, sistemas binarios, sistemas mayas. Sobre todo la matemática maya es algo muy importante por el país en el que vivimos. Números romanos, números arábicos, todo eso se le puede enseñar. Sistemas de conversiones, todo eso se le puede enseñar en el ciclo básico al niño, ya después de que sepa por lo menos desarrollar las operaciones principales bien. Y tal vez ya al final, ya hablando de tercero básico, como en el último bloque, los últimos 2 bloques, se les puede dar una introducción al álgebra, que más que todo es plantear las bases teóricas de qué es el álgebra, cómo aplicarlo, enseñar suma, resta, multiplicación y división algebraica. Y ahí digo yo que ya con eso salen sabiendo lo básico para sus vidas. También no hay que olvidar una parte muy importante, que es lo que yo desearía que se les enseñara a los niños en básicos. El álgebra es un concepto bastante abstracto, y cuando tú le preguntas a un profesor ¿para qué me servirá álgebra?, te dicen para desarrollar tu capacidad de pensamiento. Pero esto se podría enseñar con algo muchísimo más divertido y entretenido. Por aquí les dejo un ejemplo. Estamos hablando de problemas de lógica matemática. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Este es un problema ya muy conocido y probablemente muchos de los que dominen lo van a saber responder, pero muchos incluso tal vez no lo sepan. Si por ejemplo te pongo el problema de si tú eres el conductor de un autobús y en la primera estación se bajan 9 personas y se suben 8, en la segunda estación se bajan 5 y se suben 3, y en la tercera estación se bajan 10 y se suben 20, ¿cuántos años tiene el conductor? Yo sé que es un problema que muchos hemos escuchado, pero muchas personas no, y que tú la primera vez que escuchas dices, pero ¿de dónde vas a sacar esa información? Pero si te pones a pensar y prestas atención justamente a lo que se dice, te darás cuenta que en un inicio te dijeron, si tú eres el conductor, entonces la edad del conductor va a ser tu edad. Entonces esta clase de problemas o problemas, por ejemplo, en Facebook nos podemos dar cuenta, hay gente que se tarda hasta 2-3 días resolviendo estas imágenes que ponen de gatito más botita es igual a 5, entonces ¿cuánto sería pie más bota? No sé si han visto ese tipo de imágenes, por aquí les dejo algunos ejemplos. O sea, esto es álgebra, aunque no me lo crean, literal aquí están viendo la comparación, un problema matemático de ese tipo, de tipo lógico, y un problema algebraico, y literalmente son el mismo problema. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en álgebra te han dado una serie de pasos que tú vas a mecanizar, tú vas a acordarte.
bueno, para responder tengo que primero hacer tal cosa y tal cosa. Mientras que en la lógica matemática lo bonito es que tú puedes elegir el método que tú desees para resolverlo. Lo que importa es que llegues al resultado, no importa cómo llegues a él. Esto es algo que en el álgebra no pasa. A veces, por ejemplo, tú eliges irte por un método y te dicen, no, es que por ese método yo no elegí, yo dije por el método de sustitución, no por el método de tal cosa. Entonces, esto es algo totalmente contraproducente y tonto, porque al fin y al cabo que interesa es que yo haya aprendido, no importa cuál método utilice. Entonces, es todo lo que me gusta de los problemas de lógica. Entonces, en básico se tendría que enseñar a los jóvenes a desarrollar su pensamiento abstracto, ponerse a resolver sudokus, a resolver crucigramas, incluso aprender ajedrez, que incluso ya es considerado un deporte mental y que claramente desarrolla muchísimo más el cerebro que un problema algebraico que ni siquiera van a aprender a hacer bien. Y ya una vez que hayan sentado unas buenas bases en la primaria de aritmética y que en el nivel básico hayan aprendido a pensar, ya en el nivel diversificado podemos hablar al fin de álgebra. Y esto sí, tiene que ir de acorde a la carrera, porque por ejemplo un programador, un bachiller en compu, un bachiller en medicina va a necesitar de la matemática, va a ser su pan de cada día básicamente. Pero por ejemplo yo que estoy estudiando ciencias de la comunicación, bueno, a excepción de estos programas que todos hemos visto, ¿verdad? Cuando nos pone un reto matemático, que creo que todos hemos visto el meme de la chica que sumó al revés en un programa guatemalteco. Entonces, a excepción de esto, creo que el álgebra y todos esos conceptos tan abstractos probablemente no los voy a utilizar como trabajador. Y tampoco, seamos totalmente realistas, ninguna persona mayor de 30 años que trabaje en algo no relacionado con matemáticas usa el álgebra en su vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Priorizar por cada área, porque por ejemplo, yo como ciencias de la comunicación, una persona de turismo que no necesiten tanto de esta área, podríamos llevar incluso una matemática más comercial para aplicar en nuestra vida diaria, aprender a pagar impuestos, aprender a sacar porcentajes, pero incluso desde que se lleva una matemática algebraica la podríamos llevar, 2 veces a la semana, por ejemplo, y priorizar en contenidos como lenguaje, como literatura, como teoría de la comunicación, epistemología de la comunicación, el mundo del internet, que es algo que aún no se les da a los comunicadores y que es su pan de cada día ahora. Todo esto nos serviría mucho más que estar aprendiendo ecuaciones o fórmulas, mientras que un programador podría llevar matemáticas todos los días e incluso 2 periodos diarios, por ejemplo 1 hora o 2 horas de matemáticas, porque pues es algo que les va a servir en su vida diaria. Entonces así se tendría que formular el currículum según mi pensamiento, pero no estoy diciendo que lo que yo digo es lo correcto, estoy diciendo que el ministerio se tendría que sentar a hacer mesas de diálogo con profesores, con incluso alumnos, con empresarios, con emprendedores, con personas también que sepan de educación, pedagogos, psicólogos, y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitan aprender los niños y en qué punto de su vida? Entonces, esto sería por el lado del ministerio, pero sin embargo los maestros también, a pesar de tener un mal currículum, pueden trabajar en base a algunas estrategias. Por ejemplo, fomentar el trabajo en equipo. Esto es algo muy importante en matemáticas, porque todos aprendemos de manera diferente, y como les planteaba el problema, en una escuela pública son 50 alumnos, y obviamente por más que el maestro sea y tenga vocación, no puede dar 50 clases personalizadas. Entonces, ¿qué pasa? Si tú les pones a trabajar un proyecto práctico en el que tengan que trabajar en grupo, probablemente entre todos se pueden ayudar a aprender. ¿Y qué es lo que pasa? Por ejemplo, si Jaimito acaba de llegar al centro educativo, pero Pepito ha sido su amigo de toda la vida, Pepito va a saber perfectamente cómo aprende Jaimito, incluso tal vez él lo ayuda a estudiar para los exámenes en su otro colegio, y tal vez tú no sabes cómo aprende Jaimito, pero si tú los pones a trabajar en grupo, Pepito le puede explicar a Jaimito mucho mejor que tú. Entonces la idea es de que aprendan algunos alumnos y esos alumnos les enseñen a otros alumnos. Entonces esto es esta es una gran forma de enseñar matemáticas. Otro consejo que podríamos tener es: busquen la manera de aplicarlo a la vida diaria. Busquen la manera de enseñarles a los jóvenes por qué tienen que aprender esto. Porque un joven no va a tener una motivación de aprender algo si no es algo que vaya a servir en la vida diaria. Por ejemplo, tal vez algunas niñas o jóvenes aprenden a maquillarse. ¿Por qué? Porque en la sociedad les dicen que eso es para verse bonitas o porque se sienten más bonitas, entonces es una necesidad por la que ellos aprenden. O por ejemplo, si mi cantante favorito es Shakira, por ejemplo, me va a aprender toda su biografía. ¿Por qué? Porque quiero ser su mejor fan, su mejor seguidor. O por ejemplo, si deseo ser enfermero, yo voy a empezar a leer libros de medicina. ¿Por qué? Porque es lo que yo quiero ser en el futuro y lo que me va a servir. Ok, entonces les decía que también
tienen que buscar formas maestras, hay que ingeniárselas para poder aplicar estos conocimientos en la vida diaria y para poder enseñarse a los alumnos cómo esto se aplica en la vida diaria. E incluso no es una misión tan difícil. Se puede aprovechar, por ejemplo, de libros como El hombre que sabía calcular y pedirles a los niños que lo analicen y que analicen cuál es la lógica detrás de este libro. Tenemos que quitarnos esta construcción social o esta costumbre de que las personas que les gustan los números no les gustan las letras y que los números y las letras están peleados. Al contrario, la lectura es algo muy importante y que ayuda mucho a comprender las matemáticas y viceversa. Entonces se vale que les pongamos a leer libros acerca de matemática, a ver documentales acerca de matemática, incluso aplicarlo, por ejemplo, los jóvenes de ciencias de la comunicación dentro de la fotografía, un concepto muy importante. Y una de las reglas de composición, por ejemplo, es el número áureo. Entonces, si el profesor de matemática investiga un poco, podría enseñar ese concepto a través de la fotografía, que es algo que les interesa y les sirve a los jóvenes de ciencias de la comunicación, por ejemplo. O, por ejemplo, enseñar de turismo a través de medir las pirámides o medir el tiempo que se podrían tardar en subirlas. Entonces, esto es por el lado de las matemáticas. Hay que hacerle a los jóvenes parecer divertidas, porque son divertidas, son interesantes, son entretenidas, pero cuando les entendemos. Entonces también no hay que priorizar tanto contenido antes que la calidad, como les decía. O sea, más vale un tema bien aprendido que enseñarles 30 temas y que no hayan entendido ninguno. Y hay algunos conceptos más que pueden priorizar en el trabajo investigativo que yo realicé. Pero para que este video no se haga eterno, vamos a pasar ahora con la parte de las ciencias naturales, o sea, química, biología y física. Muy bien, y aquí empecemos por decir que a mí me parece totalmente inútil, y aquí sí voy a ser bastante radical, el aprender algo como por ejemplo la glucólisis si ni siquiera sabes nutrir tu cuerpo bien. Como ya hablaba en el video de seminario, que si gustan pueden ir a verlo. Como les decía, es algo totalmente inútil aprender un concepto tan abstracto como la glucólisis si no sabes nutrirte bien, si no sabes de sexualidad, si no sabes de cosas que tú puedas aplicar en tu día a día y que te van a servir más. Si no sabes qué son las drogas y por qué no debes de consumirlas, si no sabes qué es una enfermedad venérea, si no sabes cómo cuidar tu vista, cómo cuidar tu sentido del olfato, tu sentido de la audición. Hay tantas cosas que enseñar antes de, o incluso algo tan simple como por qué Coca-Cola es veneno. Esto siempre me encanta decirlo porque de verdad me impresionaba que yo vi un estudio de prensa libre que decía que los guatemaltecos, una de las marcas que más consumimos es Coca-Cola y seguido de Pepsi. Entonces, ¿cuánta basura nos estamos metiendo al estómago sin saber el daño que de verdad nos causa? Pero esto inicia porque nadie nos lo dice. Y nadie nos lo dice porque genera grandes cantidades de dinero al Estado, al igual también que algo como por ejemplo el azúcar. Entonces yo siempre he dicho que deberíamos de quitar ciertos conocimientos para priorizar otros, para priorizar conocimientos verdaderamente importantes. Entonces, por ejemplo, dentro de la física hay que aprovecharnos de la tecnología y utilizar la tecnología a nuestro favor, enseñar a los jóvenes de una manera práctica, no solo ponernos a resolver un montón de problemas. Por ejemplo, para enseñar un concepto como la física del vuelo, podemos pedir si algún compañero tiene un dron y podemos analizar cómo funciona esa física del vuelo a través de un dron. Podemos aprovecharnos de laboratorios virtuales que hay ahora a través de distintas aplicaciones de internet. Podemos incluso hacer una carrera y media distancia que los jóvenes aplican. O sea, la idea es que sea algo divertido para ellos, que sea algo innovador y algo distinto, que no solo sea que el profesor y escriba un montón de cosas en la pizarra. Y dentro de la biología es una clase sumamente teórica, pero entonces hay que enseñar con muchísimos ejemplos. Por ejemplo, si yo te estoy enseñando sobre volvamos a lo mismo, sobre la glucólisis, que es el tema más inútil para mí, pero volvamos a eso. Enseñas con ejemplos, enséñales cómo funciona la glucólisis en su cuerpo, ponles un documental, ponles, qué sé yo, un simulador, para que ellos puedan entenderlo, puedan entender de una manera visual y también de una manera auditiva. Ahora, por ejemplo, hablando con algo como la química, déjalos que experimenten. Y esto es muy difícil en nuestros países tercermundistas en los que en los colegios a veces no hay ni laboratorio de química. Pero la experimentación es la base de la química. Hay que hacer experimentos. Esa tiene que ser para mí la principal forma de enseñar química. De nada les sirve memorizarse la tabla periódica, de nada les sirve aprenderse un montón de conceptos teóricos si nunca los van a poner en práctica. Que aprendan el método científico y que luego pongan en práctica, que se planteen una hipótesis, que se planteen preguntas. En química
mientras más pregunten deberían de ser mejor, pero no, a veces es al revés y a veces se reprime a los jóvenes cuando están preguntando, profe, tal cosa, profe, tal cosa. Muchas veces como ni el profesor lo sabe, pero es que acordémonos que la ciencia es algo tan experimental que obviamente no hay respuestas para todo y entonces a veces nos toca darles nuestra hipótesis o nos toca incluso pedirles a ellos que entonces usted investigue, mire, vamos a hacer un proyecto en base a la pregunta que dio su compañero, está bastante interesante, entonces pongamos a investigar un poquito, pongámonos a analizar esto. Entonces, en química se vale preguntar, se vale experimentar, tiene que ser una ciencia muy empírica. No porque ya haya un montón de ciencias establecidas quiere decir que esa es la ley, para nada, o sea, por ejemplo, hace qué sé yo, 100 años, bueno, mucho más, muchísimo tiempo más, pero digamos que hace 100 años, se creía que la Tierra era plana, entonces, o sea, hemos avanzado tanto y tal vez las personas en ese tiempo no se atrevían a cuestionar, bueno, pero tal vez la Tierra puede ser redonda porque de un lado del mundo está de noche y del otro de día, no, la gente no se cuestionaba y entonces, hasta que la gente se comenzó a cuestionar y comenzó a proponerse, pues tal vez echarle una pensada a esas leyes que ya existían, fue donde hubo un cambio, donde hubo una evolución y donde descubrimos la verdad de las cosas. Entonces se va a preguntar, por más tonta que pueda parecer la pregunta, incluso detrás de la música hay una ciencia, detrás de por qué nos gustan canciones como Tuzo o Despacito tiene su explicación científica, todo tiene una explicación científica, y nos tenemos que atrever a preguntarnos y nos tenemos que aprender a formular hipótesis y hacer experimentos. Esta es la base de la química, el método científico. Y ahora algo muy complicado. Dentro de la clase de educación física, cómo impartirla. Dejemos de poner a los niños a que en un cuaderno se aprendan las 50 reglas del fútbol. Dejemos incluso de enseñarles fútbol. ¿Por qué enseñarles fútbol? Hay muchas personas que no nos gusta el fútbol, pero por ejemplo a mí me gusta el karate. Por ejemplo, también a mi hermana le gusta la gimnasia. Por ejemplo, a Pepita le gusta el voleibol. Entonces, ¿por qué no hacer del deporte algo divertido, algo que ellos quieran hacer en lugar de generarles un odio hacia el deporte? Enseñarles jugando, enseñarles, qué sé yo, enseñarles, ponerlos a, cuando son de primaria, incluso ponerlos a jugar de a lleva, jugar escondite y que a través de esto hagan deporte. A los alumnos más grandes enseñarles a saltar la cuerda, preguntarles qué les gusta hacer, qué deporte les gusta, qué deporte no les gusta y ir variando un poco las actividades, que realmente sea algo divertido, porque educación física debería ser algo divertido para desestresarnos, en una clase en donde tengamos que entrar 20 investigaciones, en la que tengamos que entrar tal vez más investigaciones que en matemáticas. Y por último, ya para terminar, entramos dentro de ya buscando una conclusión, porque se nos dijo que dentro del video teníamos que dar una conclusión. ¿Saben cuál es la conclusión? No la hay, porque este es un tema tan amplio. La conclusión es que tenemos que sentarnos, necesitamos calmarnos todos, necesitamos primero reconocer que hay un problema. Como dirían muchas personas, un borracho no se va a curar hasta que no acepte que tiene un problema con el alcohol, y lo mismo, hasta que no aceptemos que la educación está mal, no vamos a llegar a una solución. Tenemos que sentarnos con personas expertas, psicólogos, neurólogos, pedagogos, los mismos estudiantes, preguntarles sus necesidades, empresarios, preguntarles qué buscan en un trabajador, emprendedores, preguntarles cómo llegaron a tener la empresa que tienen, qué sé yo, padres de familia, llegar hacia todo el mundo, sentarnos todos distintos representantes de cada parte de la comunidad educativa y plantearnos qué es lo que realmente necesitan aprender los jóvenes y qué no, qué les sirve y qué no. Entonces esta sería mi conclusión. Mi conclusión es que nada va a cambiar hasta que no nos atrevamos a decir, momento, aquí algo está mal. Entonces necesitamos calmarnos, necesitamos sentarnos en una mesa a dialogar. Pero como sabemos que esto el ministerio no lo va a hacer, como profesores, elegimos esta carrera y la elegimos por gusto y por vocación, porque sabemos que no es una carrera que genere tanto económicamente. Entonces tenemos que tratar de ser lo más innovadores, lo más creativos, tratar de dar nuestras clases con amor, con pasión, que es por lo que realmente lo hace un profesor. Ser profesor es una de las carreras más nobles, pero también una de las más complicadas. Y tenemos que irnos actualizando. Ya el usar un libro y un cuaderno ya se dejó atrás, porque el niño puede encontrar respuestas en el internet fácilmente. Tenemos que enseñarles a aplicar las cosas y a ponerlas en la práctica. Muchas gracias, este tema es muchísimo más amplio y podemos irnos más a fondo, pero por ahorita por aquí lo dejaremos. Muchísimas gracias.